ver, bueno, vamos empezando ya, vamos a empezar ya. Vamos a ver de dónde sale la doctrina, de que Jesús fue al infierno. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde sale esa doctrina? Esa doctrina sale de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, por ejemplo, vamos a ver en el credo de los apóstoles. Supuestamente el credo que hicieron los apóstoles, porque los apóstoles no hicieron ningún credo, ¿eh? Los apóstoles no hicieron ningún credo. Y se van a dar cuenta por lo que voy a leer que los apóstoles jamás creyeron eso. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que están en el credo que los apóstoles jamás creyeron eso. Jamás creyeron eso, ¿eh? Bueno, vamos a empezar ya. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. A ver, en el credo, permítame, acá se me puso algo ya. El credo de los apóstoles. Vamos a ver lo que dice. Aquí habla de que Jesús fue al infierno. Aquí en el credo, no en la Biblia. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús el Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, desvivido y sepultado, descendió a los infiernos. Aquí dice, al tercer día resucitó de entre los vividos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a desvividos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces yo le pregunto, si este credo supuestamente es que hicieron los apóstoles creían en la Iglesia Católica. No, la respuesta es que no. Los apóstoles tampoco creían que María era siempre virgen. Claro que nunca creyeron eso, nunca enseñaron eso. Nunca enseñaron eso. Entonces aquí, hermano Gerardo, buenas noches. Entonces aquí sí dice de que Jesús fue al infierno. ¿Dónde lo dice? En el credo de la Iglesia Católica, pero no en la Biblia. Ahora, hay otro credo que después hicieron otro credo, donde ya no dicen que Jesús fue al infierno. Ya no dicen, vamos a leerlo, Dice, credo niceno constantinopolitano. Vamos a ver lo que dice. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesús el Cristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Dice, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a desvividos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los vividos y la vida del fin del mundo en futuro. Amén. Aquí ya se dan cuenta que aquí ya no dice de que Jesús fue al infierno. En el primer credo sí dice, pero en el segundo ya no dice eso. Ya no dice de que Jesús fue al infierno. Dese cuenta, Ahora, si uno va, por ejemplo, al catecismo encuentra en el numeral 631 al 638, usted va a encontrar ahí que Jesús fue al infierno, pero esa es doctrina católica, no doctrina de la Biblia. Vuelvo a repetir los numerales, numeral 631 al 638, allí tuercen unos pasajes para decir que Jesús fue al infierno, y esos pasajes después nosotros vamos a enseñar que allí no dice que Jesús fue al infierno nunca. Muy bien, pero mire,
En el numeral 633 en específico, allí dice quién inventó esa doctrina, en qué siglo, quién lo hizo. Allí sí lo dice, numeral 633. Usted lo puede buscar, hoy en día es fácil, usted busca el catecismo, numeral 631 al 638, y específicamente en el numeral 633, allí dice quién inventó esa doctrina. Vamos a leer quién inventó esa doctrina de que Jesús fue al infierno. Mire, vamos acá. Dice, son precisamente estas almas santas que esperan a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. A los infiernos. Catecismo Romano 1, 6 y 3. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. Concilio de Roma, año 745, Dissinger 587, ni para destruir el infierno de la condenación. Benedicto XII, dice Libello cum dudum, Dissinger 1011, Clemente V, Superquibasdan, Dissinger 1077, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Concilio de Toledo, siglo IV, año 625, Dissinger 485. Ahora, allí dice quién inventó esa doctrina de que Jesús fue al infierno. Usted lo puede volver a leer nuevamente. En el numeral 633, allí dice que Jesús fue al infierno, pero dice también quién inventó esa doctrina. Usted lo puede corroborar después, luego, ya le decimos. Y ahora, vamos ahora a la Biblia para ver qué pasajes tuercen ellos, Por ejemplo, ellos tuercen el pasaje de Mateo 12:38 al 40. Mateo 12:38 al 40. Permítame, por favor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La pregunta es, ¿será que Jonás fue al infierno? ¿Será que Jonás estuvo en el infierno? La respuesta es que no, que Jonás estaba en el vientre del pez, como lo dice. Y dice que Jesús también iría al vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Dónde fue eso? En su sepultura. Jesús no fue al infierno. Aquí no dice que Jesús fue al infierno. Muchos dicen que porque dice que estuvo en el vientre de la tierra, allí dice que fue al infierno. Pero es algo que ellos le añaden ya, porque aquí la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, vuelvo a leer. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Jonás estaba en el vientre del pez, no en el infierno. ¿Qué más? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando dice en el corazón de la tierra, estaba en su sepultura, no que fue al infierno. No dice acá eso el pasaje. Ahora, otro pasaje que también tuercen ellos, por ejemplo, Lucas 23:43. Lucas 23:43. Y tenemos que tener en cuenta nosotros que el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné y era sin comas, sin puntos y sin nada realmente. Ya después, aquel que tradujo las Biblias le puso una coma para allá, otra para acá, etcétera, etcétera. Pero el original nunca se escribió con comas, ni puntos, ni nada de eso, ni siquiera títulos, Entonces vamos a ver lo que ellos citan, Lucas 23:43. Vamos a ver lo que dice el pasaje, ahí hablando del crucificado al lado de Jesús, ¿verdad que sí? Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ellos dicen, allí le está diciendo al que está crucificado, que ese mismo momento estará con él en el paraíso. Si fuese el caso así, muchos dicen que ahí no fue el cielo, sino que fue el seno de Abraham. O sea que el Señor lo lleva al seno de Abraham al crucificado,
Y después dicen ellos que cuando Jesús resucitó en Mateo 27:52, allí resucitaron algunos con él. Y eso es cierto, no se puede negar. O sea, entonces, el crucificado, fue al seno de Abraham y después fue resucitado. Ahora ellos dicen que cuando Jesús resucita con un poco de personas, no dice mucho, la Biblia dice que resucitaron con él, pero la Biblia dice que resucitaron. Y si Jesús llevó a esa gente con él al cielo, ya los llevó resucitados, no los llevó en alma, no lo llevó en alma, lo llevó resucitados, si fuese el caso, porque la Biblia no dice qué pasó con esas personas, si fueron con Cristo o si volvieron a la tumba, no lo dice. Pero muchos dicen que ellos son las primicias, que Jesús los llevó arriba al cielo y lo presentó al Padre. Si fuese el caso que así fuese, entonces ya los llevó resucitados, porque ellos resucitaron con Jesús, no los llevó en alma. Y vuelvo a repetir, si uno lee el pasaje, por ejemplo, leamos Mateo 27:52, no especifica si realmente esas personas que fueron con Cristo, no lo especifica en ningún lugar. En ningún lugar. Vamos a ver lo que dice Mateo 27:52 en adelante. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En otra versión dice resucitaron. ¿Qué más dice? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, ¿no? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Allí termina el contexto de eso. No dice qué pasó con ellos, si Cristo lo llevó o si volvieron a la tumba, no lo dice. Pero vuelvo a repetir, muchos dicen que estos que resucitaron con Cristo, Cristo lo llevó, que Cristo lo sacó del seno de Abraham, pero eso no es verdad, porque no dice eso aquí la Biblia. Si fuese el caso, supongamos que lo llevó resucitados. Si fuese el caso, no lo llevó en alma, lo llevó resucitados. Entonces ya hay un grupo de personas resucitados ya en el cielo. Y eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. No lo dice en ninguna parte. La Biblia dice que resucitaron y allí se acabó. No dice si Cristo lo llevó o no lo llevó, si fueron a la tumba. No lo dice. No lo dice, entonces no hay que agregarle a lo que no dice la Biblia. Muy bien. Ahora, nosotros si leemos, por ejemplo, el Salmo 16:10. Vamos a ver Salmo 16:10, un salmo mesiánico. Vamos a ver lo que dice Salmos 16:10. Vamos allá. Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, en el hebreo, Seol es sepultura o sepulcro. Sepultura o sepulcro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, por eso que el Señor, su cuerpo no se descompuso. Su cuerpo no se pudrió. No fue corrompido su cuerpo, el Señor Jesús. No se corrompió, entonces el Señor resucitó. Su cuerpo no se descompuso. Pero aquí no dice que Jesús fue al infierno también. No lo dice de ninguna manera. No lo dice en ninguna parte. Ahora, lo mismo vuelve a repetirse en Hechos 2:27. En Hechos 2:27 cita la palabra Hades. Pero Hades, uno tiene que seguir la hilación de que en el Antiguo Testamento es lo que está en el sepulcro, la sepultura. En el Nuevo Testamento se dice lo mismo, que no permitirá, como lo dice acá, que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque el Señor Jesús, su cuerpo no se descompuso, su cuerpo no se pudrió. Entonces, muy bien. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan 19:30, vamos allá, permítame por favor, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, o concluido es, terminado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vuelvo a leer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, terminado está, hecho está lo que tenía que hacerse. Jesús no dice: pero me falta ir al infierno a sacar allá personas y llevarlo al paraíso. No dice eso. Él dice: ya está hecho todo, todo terminó. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No dice: su espíritu fue al infierno. No dice eso. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora? Si leemos, por ejemplo,
Lucas 23:46. ¿Qué es lo que dice Lucas 23:46? 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. No dijo: Padre, permíteme ir al infierno y de allí vuelvo a ti. No dijo eso. Permítame tomar agüita, sí, por favor. Entonces, usted note que muchos pasajes tuercen para decir que Jesús fue al infierno, pero la Biblia no enseña eso en ninguna parte. En ninguna parte. Ahora, muchos dicen que el seno de Abraham es algo literal, algo real. Si uno medita en la parábola del rico y Lázaro, porque la Iglesia Católica enseña que es una parábola. Martín Lutero enseñaba que es una parábola. Ellos no enseñaban que era algo real, que era algo verdadero, sino que era una enseñanza que el Maestro, que el Señor Jesús dio. Porque uno, si ha leído la parábola meditando, se va a dar cuenta que si uno cree que fue un hecho real, hay más preguntas que respuestas. Porque muchos dicen: oye, pero dicen ellos, es que el seno de Abraham existía hasta que Jesús fue allá, sacó las almas y después desapareció. Pero eso, ¿dónde dice la Biblia? ¿En qué parte dice eso la Biblia? En la Biblia no dice eso. No dice eso jamás. Ellos inventaron eso de que Jesús bajó allá, sacó las almas y después ese lugar desapareció. ¿Y eso dónde está en la Biblia? No está en ninguna parte en la Biblia. Uno le hace la parábola detenidamente y medita en la parábola. Si cree que es real, habrá más preguntas que respuestas. Entonces, eso no fue una parábola. Ahora, por ejemplo, si uno también lee, por ejemplo, ya le expliqué Mateo 27:52, ¿verdad que sí? Muy bien, ahora vamos a entrar con los pasajes que muchos utilizan para decir que Jesús fue al infierno. Y el primer pasaje es Efesios 4:8. Vamos a ver el primer pasaje, Efesios 4:8. Muchos dicen que allí dice que Jesús fue al infierno. Permítame, sí, por favor. Oiga, el enemigo se opone, pero vamos a darle con todo. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces ellos dicen: ya ves, mira, allí dice por cuanto, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Jesús. Claro que no se puede negar eso. Llevó cautivo la cautividad. Ya ves, dicen ellos, esos son los que estaban en el seno de Abraham y el Señor lo llevó. Pero si uno lee detenidamente, dése cuenta lo que dice. Subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad, o llevó presos a los que estaban presos. ¿Qué sentido tiene eso de que estaban presos y el Señor los llevó presos? Porque ellos dicen, allí dice de que Jesús llevó a las almas que estaban en el seno de Abraham. Pero eso no dice tampoco la Biblia. Aquí dicen, leamos de nuevo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el pasaje? Por eso que a mí me gusta leer varias versiones de Biblias. Permítame aquí, por favor, un momentito. Permítame acá un momentito para explicar ese tema con precisión. Permítame un momentito así. Aquí, por favor, gloria al Señor Jesús, para ver qué es lo que quiere decir cuando dice subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Permítame, si acá está, por favor, ¿dónde estaba? Un momentito, acá está, aquí está. A ver, cuando dice subiendo lo alto, ¿cuándo ocurre eso? En Hechos 1:9 al 11. El Señor subió a lo alto y así como subió, a devolver. Subió a lo alto. Muy bien, claro que sí. Ahora, cuando dice llevó cautivo la cautividad. ¿Qué significa eso? Que Jesús triunfó sobre Satanás y las fuerzas del mal. Por eso que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario,
Él dice, hay un salmo que dice, me rodearon toros fuertes de Basán. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice que alrededor de él había un montón de demonios creyendo que habían vencido al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso no era cierto, porque Jesús en la cruz del Calvario iba a salir victorioso sobre las fuerzas del mal, sobre las potestades del diablo y sus demonios. Ahora, nosotros sabemos que el diablo estaba suelto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sube al cielo y le pide permiso a Dios para lastimar a Job. Aún el mismo diablo se atrevió a tentar, es que yo le doy el crédito para que usted no diga no, que no dice, sí lo digo. En la BTX 2.15 de Colosenses explica a quién llevó prisioneros en desfile triunfal. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta que no está hablando en Efesios que llevó cautivo la cautividad, son las almas que Jesús sacó del seno de Abraham. No es eso. Entonces, ¿a quién llevó cautivo? Vamos a ver lo que dice Colosenses 2.15. Vamos a ver en la BTX, es más clara todavía, porque por ejemplo la versión común dice, donde está, acá está, despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Pero vamos a ver lo que dice la BTX. La BTX dice, después, escuche, después de despojar en ella los principados, a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. O sea, Jesús venció al diablo y a las huestes malas, a las huestes de las regiones celestes, los venció. Por eso claramente dice, vuelvo a leer, y después de despojar en ella a los principados, a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Por eso que el pasaje dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Llevó cautivo la cautividad. ¿A quién llevó? Aquí lo dice muy clarito, Colosenses 2.15, vuelvo a leer. Dice, y después de despojar en ella, en la cruz, de hecho en la cruz, dice, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Llevó cautivo la cautividad. Por eso que uno cuando lee, por ejemplo, uno lee Hebreos 2.14, dice que al diablo le quitó las llaves de la muerte T. En Apocalipsis 1.18 le quitó las llaves de la muerte T al diablo. Dese cuenta entonces a quién lleva cautivo a los huestes. Acá lo dice claramente. Aquí lo dice claramente. Entonces, ¿por qué cambiar y decir que cuando dice llevó cautivo la cautividad, dice que llevó a las almas que estaban en el seno de Abraham, los llevó? A las almas dicen muchos y vueltas se contradicen, porque dicen que esas almas son las que Jesús resucitó en Mateo 27.52, pero en Mateo 27.52 allí no eran almas, habían resucitado. Si creemos que Jesús llevó a esas personas, los llevó en cuerpo resucitado, no los llevó en alma. He allí una contradicción terrible, una contradicción terrible. Entonces seguimos. Ya vimos a quién llevó cautivo la cautividad. Ya vimos esa parte. Entonces, ¿qué más dice? Gloria al Señor Jesús. Y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Ahora, si uno lee el versículo, por ejemplo, versículo 11-12, allí explica que había dones, había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Entonces, dése cuenta que allí no dice que Jesús bajó al infierno. No dice que Jesús llevó las almas al cielo. No dice eso. ¿Por qué cambiar y decir lo que no dice la Biblia? Entonces, pero vuelvo a repetir, ¿por qué muchos enseñan eso? Porque Lutero sale de la secta católica y enseña eso a los protestantes y de ahí todo fue correlativo en cada generación y todos enseñando lo mismo, enseñando lo mismo, enseñando lo mismo. Pero cosa que no dice la Biblia. Cosa que no dice la Biblia. Ahora, seguimos al versículo 9. Seguimos al versículo 9. Vamos a ver el versículo 9.
Vamos allá, dice, ¿qué dice Efesios 4:9? Vamos allá, no se preocupe, todavía estamos empezando, no se preocupe. Vamos al versículo 9, dice, y eso de que subió, o sea, después de que subió, dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. De nuevo vuelvo a leer. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya ves, dicen allí, Jesús dice que bajó al infierno, pero eso no dice el pasaje. Aquí no dice que Jesús bajó al infierno, no dice. Entonces, ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra? Recordemos nosotros que Jesús es Dios Todopoderoso, que estaba en el cielo como Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Dios Supremo. Él, al venir a esta tierra, se humilló. Como lo dice Filipenses 2:10, que tomó en forma de hombre, se humilló al venir a esta tierra. O sea, para él fue lo más bajo que hizo. Lo hizo por amor a nosotros, para regalarnos nuestra salvación, para rescatarnos del pecado o de la muerte eterna. Cristo se humilló, vino a humillarse en tomar en forma de hombre, Filipenses 2:10. Lo hizo por amor a nosotros. Entonces, cuando dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a ver lo que dice el Salmo 139, versículo 13 en adelante. Salmo 139, 13 en adelante, para ver cuál eran las partes más bajas de la tierra para el salmista David. Vamos a ver el Salmo 139, 13 en adelante. Vamos a ver lo que dice aquí el salmista. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. David dice que fue entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea que entonces a David fueron a hacer al infierno. No. Entonces, ¿qué es lo que dice David? Que lo más profundo de la tierra es el vientre de su madre. Si pensamos que Jesús fue al infierno porque dice que bajó a las partes más profundas de la tierra, entonces David también fue al infierno a que lo formasen. Y eso no dice la Biblia. Entonces David aquí llama a las partes más profundas de la tierra al vientre de su madre. Vuelvo a leer de nuevo para que usted lo entienda. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Para David, ¿cuál era lo más profundo de la tierra? El vientre de su madre. No el infierno. No el infierno. Entonces, ¿por qué creer que Jesús, cuando dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, que fue al infierno? No, es el vientre de su madre, porque vuelvo a repetir, era Dios supremo y al venir a esta tierra, a nacer como hombre, se humilló, dice la Biblia, Filipenses 2:10, que se humilló. Ahora, ¿para qué vino a esta tierra? Para darnos salvación, para regalarnos vida eterna, porque todos estábamos de cabeza al lago de fuego, no había esperanza para nadie. Porque todo el Antiguo Testamento pensaban que por un sacrificio que hacían, después iban y pecaban, ya estaban perdonados. Y para el Señor eso ya no era suficiente, por decirlo así. Por eso que Él vino a reemplazar todos los sacrificios. Lo hizo por amor a nosotros. Ahora, si por ejemplo uno lee Isaías 61 y 2, vamos allá. Isaías 61 y 2 lo va a explicar más claro por qué o para qué vendría nuestro Señor Jesús. Isaías 61 y 2 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Cuando vino el Señor Jesús, dice, porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Cuando el Señor vino. Por ejemplo, uno va a leerse también Isaías 9:6. Isaías 9:6 también dice, lo explica más. Vamos a ver lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
cuando Él vino a la tierra, que se humilló a lo más, Él se humilló, pues no se humilló, como hombre se humilló, porque era Dios supremo, se humilló a lo más bajo que pudo haberle Él pasado, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Ahora si lee, por ejemplo, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, cuando el Señor vino y nació. Eso se cumple también, por ejemplo, en Mateo 1:23. Mateo 1:23 también lo va a decir. Vamos a ver lo que dice. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí cuando el Señor viene a las partes más bajas de la tierra, que es el vientre de su madre, según el salmista en el Salmo 139, 13 al 15. Entonces allí no dice que Jesús fue al infierno. No lo dice en ninguna parte. ¿Por qué todos los protestantes enseñan eso? Porque, vuelvo a repetir, Martín Lutero sale de la secta católica y les enseña lo mismo. Después, correlativo en cada generación, enseñaron lo mismo. Y se quedó como una tradición eso. Nadie cuestionó, nadie dijo nada. Dijeron, amén, amén, amén. Y así siguió hasta el día de hoy. Pero ya basta de eso. Hay que enseñar lo que dice la Biblia. Muy bien, ahora ya leímos esos pasajes, ahora nosotros vamos a ver 1 de Pedro 3, 18 y 19. Vamos a ver si allí dice que Jesús fue al infierno. Vamos a ver, aquí le estamos dando Biblia. Comparta y dele en la pantallita, por favor. 1 de Pedro 3, 18 y 19. Vamos a ver lo que dice. Gloria a Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, el Señor Jesús, claro que sí. El justo por los injustos. Él era justo, cargó nuestro pecado y por su llaga somos curados. El justo por los injustos, claro que sí. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad desvivido en la carne. Desvivido en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso cuando Jesús está en la cruz dice, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién encomendó su espíritu? A Dios. No dijo mi espíritu o de acá me voy al infierno, me voy al seno de Abraham a sacar personas. No dijo eso. No dijo eso el Señor. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Entonces, aquí no dice tampoco que Jesús fue al infierno. Versículo 19. Aquí dicen muchos que aquí es que Jesús fue al infierno. Vamos a ver si eso es cierto. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya ves, dicen ellos, allí Jesús fue al infierno porque fue a predicar a los espíritus encarcelados. Estaban presos, estaban encarcelados. Pero eso no dice la Biblia. ¿Sabe dónde dice eso? Usted lo va a encontrar eso en el Evangelio de Nicodemo. Allí sí dice que Isaías, que Jeremías, entre otros, estaban encadenados, estaban presos, y Jesús fue allá, se echó la cruz y los sacó de allí. Eso está en el Evangelio de Nicodemo. Es un evangelio que yo no recomiendo leerlo, de repente por historia o para saber nada más, pero no sirve realmente para evangelizar, no sirve. No sirve. En ese evangelio, allí sí dice que ellos estaban encarcelados, encadenados, y que Jesús fue, echó a la cruz y de allí lo sacó. Pero aquí en la Biblia no dice eso. Ahora, entonces cuando dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿cuándo hizo eso el Señor Jesús? Ahora, recordemos nosotros lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo 10, 19 al 20, que el Señor habla por sus hijos, habla a través de sus hijos. ¿Dónde lo dice también? En 2 de Corintios 13:3 dice que el Señor habla a través de sus hijos, predica a través de sus hijos. ¿Dónde lo dice también? Lucas 10:16 dice que el Señor habla a través de sus hijos. Ahora, si uno lee también, por ejemplo, 1 de Pedro 1:11, vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 1:11. Vamos a ver lo que dice. 1 de Pedro 1:11 dice, versículo 10, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron diligentemente o investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí dice claramente que el Espíritu de Cristo hablaba a través de los profetas. Ahora, entonces el Señor, cuando les predicó a los espíritus encarcelados, cuando les predicó a los espíritus encarcelados, ¿y cómo lo hizo? Vamos a ver que el Señor predicó a los espíritus encarcelados. En 2 de Pedro 2.5 nos va a decir cómo ocurrió eso. 2 de Pedro 2.5 nos va a decir cuándo ocurrió eso. Vamos a ver lo que dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia. Vuelvo a leer. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, sobre el mundo de los impíos. Ahora, el Señor predicó a través de Noé en esa generación que estaban presos espiritualmente, ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, vamos a verlo en Isaías 45:13, vamos a ver Isaías 45:13, una profecía que pasaría cuando Jesús nuestro Señor vino. Isaías 45:13. Permítame por favor, Isaías 45:13. Dice: yo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, sino, dice el Señor de los ejércitos. Vuelvo a leer. Yo despertaré en justicia. Yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, si leemos Isaías 61:1, lo dice más claro todavía. Isaías 61:1 dice, una profecía cuando Cristo lo cumplió, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Vuelvo a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. El Señor Jesús jamás vino a abrir presos o cárceles literales, sino espirituales. Cuando las personas estaban presos espirituales, no estaban físicos. El Señor no abrió ninguna cárcel física. Entonces, ¿cómo lo hizo? Espiritualmente. ¿Y eso dónde se cumple? Eso se cumple en Lucas 4:18. Vamos a ver Lucas 4:18. Vamos a ver lo que dice Lucas 4:18. Ahí está el cumplimiento, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo estaban presos? Espiritualmente, no físicamente, porque el Señor no abrió cárceles literales, sino que espirituales. Estaban los espíritus encarcelados. Entonces el Señor predicó a través de Noé en su generación a los espíritus encarcelados. Ahora, si alguien cree que hay literalmente en el infierno espíritus encarcelados, no dice eso la Biblia, porque mire, cuando Esteban dice, Padre,
en tus manos, oh Padre, oh Señor Jesús. Bueno, leamos mejor para no inferenciar. No quiero inferenciar, mejor vamos a leer lo que dice el pasaje en Hechos 7:59. Hechos 7:59. No quiero inferenciar, vamos a ver lo que dice el pasaje mejor. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Recuerden ustedes que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces dense cuenta. Ahora, entonces ya vimos nosotros que el Señor predicó a través de Noé a los espíritus encarcelados. En su época lo hizo, porque vuelvo a leer de nuevo, el Señor predica o habla a través de los suyos. ¿Dónde lo dice? Mateo 10, 19, 20, Corintios 13:3 y Lucas 10:16 y Primera de Pedro 1:10 al 11. Y ya vimos que nuestro Señor Jesús vino a abrir cárceles, pero no literales, sino que espirituales. Vino a abrir, dice, cárceles a los cautivos. ¿Cómo estaban cautivos? Espiritual, no físicos. No físicos. Entonces cuando dice, vuelvo nuevamente a Primera de Pedro 3:19. Permítame por favor, Primera de Pedro 3:19. Vamos allá. Aquí está. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo lo hizo? En los días de Noé. Porque ya leímos en 2 de Pedro 2:5 que Noé predicó. Noé pregonó. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, lo hizo. El Señor habló a través de él. A través de él. Ahora, el versículo 20 lo va a especificar más todavía. Leamos el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia en los días de Noé. En los días de Noé. ¿Cuándo ocurrió eso? En los días de Noé. ¿Qué más dice? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, ¿cuándo ocurrió que el Señor predicó a los espíritus encarcelados? En los días de Noé. Porque esos espíritus estaban encarcelados, solo como ellos, como dice Mateo 24, 37, 38, que no entendieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todos. Pero Noé predicó, el Señor predicó a través de Noé. Como ya lo vimos, que el Señor habla a través de los suyos, habla a través de los suyos. Ya di muchos pasajes que eso es real. Muy bien, entonces aquí no dice tampoco que fue al infierno. No dice aquí tampoco que fue al infierno. Entonces, ¿por qué muchos dicen que Jesús fue al infierno? No dice eso de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, gloria al Señor de señores. Ahora, si nosotros vamos a ver también, por ejemplo, leamos también, por ejemplo, 1 Corintios 15:45, dice también que el Señor habla a través de los suyos. Habla a través de los suyos. Dice, recuerde que la palabra no es interpretación privada. Estamos diciendo lo que dice la Biblia. No vamos a enseñar lo que enseñó la secta católica. Porque eso de que Jesús fue al infierno no está en la Biblia. Eso es doctrina católica. Eso está en el Catecismo numeral 631 al 638. Específicamente en el numeral 633 dice quién inventó esa doctrina. Bueno, ustedes busquen e investíguenlo para que se dé cuenta que es así, que no le estamos mintiendo, Ahora, eso también está en el credo de la secta católica. Allí está que Jesús fue al infierno, pero no en la Biblia. Ahora, ¿por qué los protestantes enseñan eso? Porque Martín Lutero sale de la secta católica y les enseña lo mismo. Por eso que ellos siguen enseñando lo mismo todas las generaciones. Pero ya basta de eso. Ya basta de eso. Ahora, otro pasaje que ellos también, por ejemplo, usan y para decir que allí Jesús fue y predicó a los muertos. Fue y predicó a los muertos. Y eso no dice la Biblia. Vamos a ver cuál es ese pasaje. Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Y vamos a leerlo en varias versiones para que lo entienda mejor. Primera de Pedro 4:6. Dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los desvividos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, ellos usan este pasaje para avalar también su purgatorio. Porque aquí dicen, ya ves, allí dice que Jesús predicó a los muertos, es decir, los que van al purgatorio tienen segunda oportunidad. Este pasaje usan los católicos para avalar su purgatorio, y 3 pasajes más que está en Corintios y en el Evangelio también. Pero vamos a ver qué es lo que dice el pasaje. Vamos a ver qué es lo que dice el pasaje. Leamos de nuevo. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los desvividos. Ahora, si uno lee, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante al 6, dice que nosotros estábamos desvividos en delitos y pecados, y se nos predicó el Evangelio, y pasamos de muerte a vida. Entonces, nosotros estábamos desvividos. Y si uno, por ejemplo, también lee San Juan 5, 24, 25, dice que ahí el Señor da vida a los que oyen su palabra. O sea que uno cuando está en el mundo está desvivido, está muerto todo. Se le predica el Evangelio para que pasen de muerte a vida. Muy bien. Por eso dicen, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Aquí no está diciendo que fue allá a predicar a los muertos. No dice eso. No dice eso. Ahora, leamos otra versión más clara todavía. Leamos otra versión más clara todavía. Por ejemplo, vamos a ver aquí esta versión. Permítame, por favor. A ver, era... Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Vamos a ver lo que dice. Mire lo que dice acá. Aquí más clara todavía dice: por esta razón la buena noticia o el Evangelio fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a desvivirse como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Si a un momento, aquí vuelvo a leer. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están desvividos, aunque fueron destinados a desvivirse como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Aquí dice que fue predicado a los que ahora están desvividos, que se les fue predicado a los que ahora están desvividos. Aquí lo dice más claro, pero si uno lee la otra versión, uno entiende que nosotros estábamos desvividos en delitos y pecados, y cuando escuchamos el Evangelio pasamos de muerte a vida. Por eso que yo recomiendo a usted léase varias versiones, no se quede con una sola versión, léase varias versiones. Entonces, esos son los pasajes que muchos utilizan para decir que Jesús fue al infierno. Esos son los pasajes que muchos utilizan para decir que Jesús fue al infierno. Pero allí no dice nada, absolutamente nada, que Jesús fue al infierno. Allí culmino, mis hermanos.